Ya me voy al encuentro, hoy sin tango, así nomás, en crudo, para no perder tiempo. Tal vez sobre el final, después de 9:20, que cierre Horacio un tango que nos preparó Federico García Blaya, que tiene mucho que ver con la realidad de hoy. Pero, buenos días, Horacio Robelli, ¿cómo te va? Querido Néstor, gracias a vos, gracias a Federico, a Carlos, a todos los amigos de la radio. Bueno, todo tuyo. Mira, vos lo asemejás al plan de Martínez Dios, y yo lo asemejo al Rodrigazo. Nada más que el pueblo argentino en ese momento tenía mucho mayor conciencia. Yo trabajaba en Molinos Río de Plata, que en esa época estaba en Paseo Corona 700, y nos trasladamos todos, apenas nos enteramos de la medida de Rodrigo, nos trasladamos todos a la Plaza de Mayo. Claro. Había más de 500.000 personas, no como ahora, éramos más de 500.000 personas, y la CGT tuvo que llamar un paro general. Y eso que Rodrigo, que era un torpe ingeniero mecánico, pero con letra de otro agente del Fondo Monetario Internacional, que es Ricardo Mansueto Sin, que después hizo un libro, como decía, cuando se termina el ocaso de un gobierno, y la medida del ocaso del gobierno fue el Rodrigazo. El Rodrigazo fue un brutal aumento del dólar y un brutal aumento del combustible, pero aumentó los salarios por lo menos en 45%. Ni siquiera, por supuesto, en Mapaitán nosotros llevamos de 80 a 120%. Ni siquiera eso. Lo que hace es una brutal devaluación del 100%. La devaluación de Rodrigo también fue del 100%. Del 100%, pero no, por lo menos te queda un paliativo del 45%. Y esto va a impactar directamente en el precio de todos los alimentos, porque nosotros exportamos alimentos, exportamos básicamente alimentos. Lo que más nos importa a nosotros es cómo va a impactar en el precio del pan, en el precio de la carne. Esto va a impactar directamente, 100% aumento, tardará un mes, 2 meses, 3 meses, hay que ver cuánto tiempo, pero 100% va a trasladarte. El mismo Milei reconoce que en diciembre vamos a tener una inflación del 40% mensual. Milei es un desequilibrado, pero Sumar sabe, y sabe que un aumento, y sabe ya hacen una base que las grandes empresas formadoras de precios, estamos hablando de Periódico Río Platense, de Lever, de Molinos Río de Plata, de Arcor, vinieron aumentando en 2 lunes seguidos, entre una lista en 25 a 30%, y el lunes 6 de diciembre del 30 y 35%, lo dicen los mismos, las mismas asociaciones de supermercados y de almaceneros. La lista de los mayoristas y los proveedores les aumentó en 2 lunes seguidos 25 y 30%, y después 30 y 35% en promedio. Y acá encima tenés una devaluación del 100%. Hay una brutal caída del salario. Pero no solamente se contenta con eso, sino que encima te dice que a partir de febrero van a eliminar o van a hacer más fuerte la reducción de los subsidios a la energía y al transporte. El que viaja en SUBE, que verifique en la tarjeta de SUBE que dice, pagás 60 pesos porque está subsidiado por el Estado. Si no, la tarifa estaría 700 pesos. Que verifique la tarjeta de SUBE cuando la pasa por el colectivo o en el subte, que es lo que le dice. 700 pesos al día, lo dice SUBE, no digo yo. O sea que, por supuesto, no lo va a hacer directamente, aunque son tan brutos que devaluaron 100%, que son capaces de hacer eso. Y encima te va a aumentar el precio de la luz, donde no invirtieron. Dicen, no vamos a hacer obra pública. Casualmente, porque no hacemos obra pública y le dejamos al sector privado, tenemos los problemas que tenemos. Vamos a tener corte de luz. En mayo el de Sur se va en mayo del país, porque no invirtió un peso, se le vence la concesión y los tipos no quieren saber más nada, y se van. ¿Y quién se va a hacer cargo? Otra empresa privada que tampoco va a invertir. Entonces no invierte el sector privado porque ellos lo único que le busca es el beneficio, no prestar el servicio a la población, que es lo que sí hace el Estado. El Estado prioriza la prestación del servicio. Esto toma el servicio público para esta renta. Bueno, a todo eso sumale que encima, y con total desparpajo, dice, bueno, vamos a aumentar en los planes sociales vamos a aumentar la UH un 100%, con lo cual, vos sabés que la UH actualmente es de 20.661 pesos, sería 41.322 pesos. Y la tarjeta alimentaria un 50%. Actualmente para un hijo de 28.600 pesos sería 42.900 pesos. Pero entre meses te aumentó el precio del 100%. Por eso, bien dice Graboy, que salió rápidamente de Reflejo, al contestarle a la medida de este sátrapa, a la medida de Caputo, salió bien que vos estás empujando más hogares
a la pobreza. Vos, con esta medida que él toma desaprensivamente, vos tenías, según dice Grabois, vos tenías 4,5 millones de hogares bajo la pobreza. Ahora vas a tener 6,8 millones de hogares de la pobreza. O sea que realmente, y de los 4,5 millones de hogares pobres, solamente 2,3 se benefician con la UH o con el plan alimentar. Con lo cual vas a tener más pobres que ninguno de estos planes. Pero es que perdóname que te diga, pero quiero ser muy claro yo en mi pensamiento, que lo tomo al Alcir Argumedo, ya no le importa a este tipo de gobiernos, Caputo, Milei, pero en el mundo sucede lo mismo, no le importa darle de comer a la gente. Alcir Argumedo lo hablaba como personas de descarte. Por eso va a haber problemas con las personas con discapacidad, vamos a tener problemas los jubilados, no les importa, ya lo dijo Lagarde. Hay demasiada gente que vive demasiado tiempo. Digo, para que la gente no se sorprenda, hay una ideología detrás de esto que no la pueden verbalizar porque sería más que nazi, pero que están de acuerdo con eso. No les importa que haya más índice de pobreza. Eso no es una derrota para el gobierno es un éxito. Eso es lo que buscan, porque ellos representan a los fondos de inversión, al Fondo Monetario Internacional, a todos los que quieren quedarse con Argentina por 2 pesos. Adelante, Horacio. Completamente de acuerdo. Es más, corroborando lo que vos decís, hay 1.270.000 trabajadores que cobran el plan potencial trabajo. Ahí dijo claramente que lo iba a congelar, o sea, congelaba el plan potencial trabajo a la mitad del salario mínimo vital y móvil. El salario vital y móvil en diciembre 156.000 pesos, o sea que cobran 78.000 pesos, que lo congelaba. Que congelaba a 1.270.000 trabajadores de la economía popular que perciben 78.000 pesos, deja congelado con una duración del 100%. Es peor, a los jubilados no dijo nada. Recordad que la jubilación mínima era 87.000 pesos, ahora va a ser, en enero va a ser de 105.000 pesos, en enero va a ser de 105.000 pesos, porque el resto, para llegar a 47.000 pesos eran bonos. No habló nada de los bonos, no dijo que si se van a seguir pagando los bonos o no. De hecho, los bonos eran como una dádiva que daba ANSES, pero no estaba formando parte de la jubilación mínima. Y recordemos que el 60% de los jubilados perciben la mínima o 2 veces la mínima, y es para enero de 105.000 pesos, con una inflación que te aumenta los precios en 3 meses el 100%, y no sé si antes, el 100%, y ya venían aumentando. O sea, estamos en una situación de avance hacia el pueblo argentino, pero que me hace acordar al Rodrigazo, con la gran diferencia que en la época de Rodrigo, la población en general, y sobre todo la CGT y los sindicatos, tenían una posición mucho más consciente y más combativa. No es como esta CGT que se ha quedado cruzado de brazos ante el avance implacable del capital sobre los trabajadores. Y reafirmando lo que decís vos, Néstor, el gobierno de Milei se caracteriza por distribuir el poder entre el gobierno, el poder del gobierno en el poder económico. Le ha dado la caja, como si fuera una empresa, la Secretaría de la Gerencia Financiera, se le ha dado a BlackRock. Los cuatro principales miembros, los dos, el presidente y el vicepresidente del Banco Central, que es Santiago Bauzile, y que es Vladimir Warnik. Los dos trabajaban para el JP Morgan. El JP Morgan, los principales dueños del JP Morgan son BlackRock y Vanguard. Y los dos tienen consultoras atadas al JP Morgan. Y los dos trabajaron años y años y vivían en JP Morgan. Santiago Bauzile y Vladimir Warnik viven en Manhattan, en el corazón financiero de Nueva York, de Estados Unidos. Y los dos principales figuras del Ministerio de Economía, Luis Toto Caputo, que uno vio claramente la rosticidad de él, tenía que leer y no podía leer de corrido. La rosticidad del Ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que el mismo Milei había acusado de haber hecho evaporar 15.000 millones de dólares en 3 meses, de mayo
a agosto del 2018, cuando venía la plata del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional pidió que lo removieran por esa situación, y él ahora lo nombra ministro de Economía. Él en un video, como dice y se dice, nunca además yo tomo en serio, pero en un video lo acusaba a Caputo de haber fugado 15.000 millones de dólares en 3 meses, y hoy es su ministro de Economía. Y el segundo de él, el secretario de Finanzas, Joaquín Cotani, que fue secretario de Finanzas de Cavallo, en el plan de convertibilidad, los dos también viven en Manhattan, y los dos también tienen terminal en BlackRock. Las 4 personas que toman esta decisión, son empleados de BlackRock, que es nuestro principal acreedor y que es dueño en la Argentina de grandes empresas, de Canal 11, tiene participación accionaria en Canal 11, en Techin, 9% de Techin, en los principales bancos del país, en el HSBC, en el Banco Santander Río, en el Bilbao Vizcaya, en el Macro, el Galicia tiene el 18,8% del Banco Galicia, que tiene participación en Glencore, que acá es Viterra, que es una de las principales acopiadoras y comercializadoras de granos, y ahora se unió a Bunge, que tiene participación en grandes activos del país y que le interesa sobre todo el litio, que tiene participación en las 2 grandes empresas que explotan el litio en nuestra puna, que le interesa el oro, el petróleo, tiene participación en la Chevron, tiene participación en YPF el 6%, le interesa sobre todo el petróleo, los minerales raros que tenemos, el litio, el gas, el oro, el cobre, y por eso nos endeudan, y por eso devalúan, para que al Estado también le sea imposible comprar los dólares cada vez más caros, y la misma triquiñuela que hicieron, el mismo mecanismo que hicieron con el menemismo. Nos endeudan, después no podemos pagar la deuda, y tenemos que mal vender las empresas públicas nacionales que le costó a Generación Argentina, como fue el caso de YPF, mal venderlas para pagar una deuda que no se investigó. El principal causa de esta situación que llegamos es porque el gobierno de Macri se endeudó por más de 100.000 millones de dólares, y Alberto Fernández, ese cobarde Alberto Fernández, que prometió en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020, ante la pandemia, prometió que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias, y como siempre no lo hizo. Dice y no lo hace. Dijo y no lo hizo. No se investigó la deuda, y para pagar una deuda que beneficia a estas mismas empresas que se benefician ahora, las mismas empresas, los mismos grupos económicos que se benefician ahora, y que Luis Toto Caputo es servir a ellos, y también servir todo el resto del gobierno. El gobierno lo tenés tanto en uso de licencia, porque Nicolás Pose sigue trabajando, el director de Aeropuerto 2000, que es la empresa del Grupo Ormequian, está con uso de licencia. Nicolás Pose, Guillermo Franco también está en uso de licencia, el actual ministro del Interior. Después Guillermo Ferraro, que fue director durante muchos años de IPMG, que es un gran estudio de auditoría, y ese estudio de auditoría ese estudio de auditoría era el que le hacía los flujos de fondos en las licitaciones al Grupo Ormequian. Rodolfo Barra, que era el titular de la OCNA, que es el organismo regulador de los aeropuertos, y que fue el que le dio la concesión de los aeropuertos al Grupo Ormequian. Tenés a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro de la Nación, como jefe de todos los abogados, Mariano Puño Libarona como ministro de Justicia, que fue siempre de la familia Ormequian. Esta es la triste situación a la que hemos llegado. Muchas gracias por la comunicación.